Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como saben, somos una institución de diplomacia pública dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío a través de la organización de actividades como la que hoy nos trae aquí, una conferencia que será impartida por Andrés Lazcorz, con quien tenemos la suerte de contar esta tarde. Andrés, gracias por acompañarnos. Bienvenido al canal de YouTube del Centro Sefarat. Hola, buenos días, gracias. Gracias a ti por acompañarnos, Andrés. Lascorz, si no le conocen, porque digamos que ya es un nombre muy habitual en todos los temas que tienen que ver con el mundo sefarad. Él es licenciado en literatura hebrea por la Universidad Rovira Virgili de Tarragona, doctor en estudios humanísticos, autor de numerosas publicaciones y estudios, y todos ellos muy centrados en la vida judía, y más específicamente en la vida judía en la Corona de Aragón, que es precisamente de lo que nos va a hablar hoy Andrés en esta conferencia que ha querido titular La vida judía en la Corona de Aragón entre los siglos XII y XV, la aljama judía de Monzón. Sin más, yo les voy a dejar con Andrés Lascorz, no sin antes agradecerles que se hayan querido conectar esta tarde y que hayan querido conocer más acerca de la importancia de la historia de Sefarat y de esta vida judía en la Corona de Aragón. Así que sin más, Andrés, muchísimas gracias de nuevo y todo tuyo. Gracias a vosotros y muy buenos días. Bien, el título de la conferencia es el mismo que el de la tesis doctoral que tuve la satisfacción de defender en julio de este mismo año en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, de título La vida judía en la Corona de Aragón entre los siglos XII y XV, que creo que son unos siglos muy importantes para la presencia judía. Cuando hablo de la Corona de Aragón, hablo desde Perpiñán hasta el Reino de Aragón, Cataluña, el Reino de Mallorca, por supuesto, y la comunidad judía de Monzón en la provincia de Huesca, que se nos muestra en la documentación como muy importante en los momentos previos a la expulsión. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a mis directores de tesis, a Josep Sánchez Cervelló y Ángel Belzuneg y Eraso, que han sido unas personas con las que he podido trabajar durante 3 años con mucha complicidad y muy a gusto, la verdad. Y como dicen hebraístas que nos han precedido, y sobre todo el doctor Mordejai Ben-Avir desde Israel, desde Berseba, lo bonito es pensar que nosotros, los hebraístas del siglo XXI, volamos sobre las alas de los hebraístas que nos han precedido, lo cual sin duda es una gran ayuda. Y como yo creo que la vida judía no se acaba, afortunadamente, en 1492, he pretendido en esta tesis hacer un homenaje a familias que existen hoy en día, que saben que sus antepasados vivieron en la judería de Monzón. Y hablo de las familias Monzón, Monsonego, Abilio, Saporta, Chucrún, Gateño, que he tenido la satisfacción de conocer durante estos años y que seguramente se conectarán desde Estados Unidos, desde Israel, desde Francia, desde España, desde Italia, para seguir esta pequeña explicación. Paso a mostrar los objetivos que me propuse en esta tesis. Después de más de 30 años de estudio, creí interesante mostrar la vida cotidiana de las comunidades judías, dentro del barrio judío, dentro de las casas judías. Y me ha parecido que es un tema muy interesante y que va a dar para que muchas personas sigan investigando. De paso, hacer un recorrido histórico sobre estos siglos XII-XV tan importantes para las comunidades judías sefardíes, tan importantes para Sefarad e incluso para Europa, porque después de 1492, sin duda, hay un cambio. Uno de los cambios históricos lo representan los expulsados de Sefarad, que van a modificar la fisonomía de muchos países en los siglos XVI, XVII y más adelante. Y por supuesto, como docente, satisfecho de ser docente, he pretendido crear una herramienta de consulta para cualquier persona desde cualquier lugar del mundo, con muchísimos enlaces a miles de documentos, a bibliografía, y que de cualquier pequeño apartado puedan tener ellos las herramientas para profundizar. ¿Y cómo he intentado conseguirlo?
Pues bien, utilizando los responsas rabínicos, Shelot Utsubot, que son unos documentos hebreos que no se han utilizado mucho, pero creo que se van a ir utilizando cada vez más porque representan una muestra de la vida de las comunidades judías, las comunidades judías cuando había una pequeña discrepancia, algún pequeño problema, a veces se acudía a un gran rabino para que diese su opinión que iba a ser la solución a este pequeño problema. Esto es muy rico porque nos muestra muchos aspectos de la vida judía. Entonces, gracias a muchas personas se han podido conservar estos responsas rabínicos de muchos rabinos, miles de responsas. Entonces nos ilustran sobre lo que sucedía en las juderías, fuera de las juderías, nos habla de personas, de sinagogas. Entonces creo que son unos documentos que al utilizarlos he podido acercarme mucho al corazón de las familias judías. También la historiografía hebrea, también los manuscritos latinos, documentos notariales, documentos inquisitoriales, documentos de todo tipo. Sin duda España es una gran potencia en documentación al respecto. Y la bibliografía en inglés, francés, alemán, de grandes hebraístas que ya nos abandonaron y que incidieron en que teníamos un corpus de documentos muy importantes, estos responsas rabínicos, que había que traducirlos. También hay, afortunadamente, un reemplazo de muchos hebraístas españoles que seguimos trabajando para sacar a la luz esta parte de nuestra historia. He traducido documentos hebreos y he recogido traducciones de documentos hebreos de Shelot Utsubot, de los rabinos Ben Adret, muy conocido. Se calculan casi 11.000 responsas de Ben Adret, de Nissim Ben Rubén Yehudi del siglo XIV, de Abraham Galipapa, nacido justamente en Monzón, en la provincia de Huesca, y de Isaac Barseset Perfet. Aparte, he consultado muchos documentos en el Babylon Responsa Project, y esta sería la forma de la derecha de un documento, de una pregunta de Tortosa a un rabino, y en el cual se le pide un consejo sobre una mujer viuda. Entonces nos dan datos de personas, de situaciones que creo que son muy, muy interesantes. Bien, voy a entrar ya directamente a la vida judía. Cada capítulo podría perfectamente motivar un congreso, horas de debate, y va a motivar que muchas personas sigan investigando. En el apartado 2.1 hablo de los orígenes de la presencia judía en toda Sefarat. Se habla mucho de este año 70 después de Cristo, con aquella gran expulsión, pero antes ya vinieron judíos a Sefarat, hubo conversiones de personas que vivían en la península al judaísmo. Por tanto, la presencia judía en Sefarat viene de muy antiguo, de casi 2000 años, y seguramente, quién sabe, si no vamos a encontrar una lápida en algún lugar de Sefarat que nos dé una idea de una presencia anterior a este siglo I. Seguramente podría ser. También hablo de esta presencia en Monzón judía y en otros lugares de la Corona de Aragón y también de Reino de Castilla, y vemos que la presencia de comunidades judías en localidades determinadas, vemos en el siglo V, en el siglo VI, en el siglo IV. Cuando esto lo explicas en Estados Unidos, hay muchas personas que se quedan un poco perturbadas, porque claro, estamos hablando del siglo III, del siglo IV, del siglo V, hablamos de esta pileta trilingüe que tenemos aquí debajo, que apareció en Tarragona, que está en el Museo Sefardí de Toledo, que es del siglo V, por tanto una presencia muy dilatada en la península. Hablo también de las lenguas utilizadas en la presencia de casi 2000 años. Hay evoluciones, hay usos del griego, del latín, del hebreo, después de las lenguas romances. En el periodo que yo voy a hablar aparece el castellano, aparece el catalán, aparece el aragonés, aparece el euskera, aparece el árabe, aparece el hebreo, aparece el arameo, aparecen muchas lenguas que se van a utilizar en localidades y por un número de personas importantes.
Por tanto, una riqueza en cuanto a las lenguas utilizadas en estos siglos XII al XV, muy diversas en muchos lugares de Sefarad y que creo que vale la pena conocer. Las juderías se organizan poco a poco, muchas veces siguiendo el modelo estructural de la ciudad musulmana. Después van a ir evolucionando, siempre van a buscar las juderías esta defensa, esta posibilidad de salir indemne de ataques, y vamos a ver que el nombre de juderías cambia por todos los lugares de Sefarad, de judería, de judíos, seculanar, de judío. En Lleida me gusta mucho este nombre, Cuirasa, para referirse a este barrio donde entre los siglos XII, XIII, XIV y XV cada vez más van a vivir la mayoría de los judíos. Y las viviendas, que no difieren mucho de las viviendas de cristianos y musulmanes, pero que creo que hay que reflejar cómo eran las viviendas. Aquí aporto en la derecha una mesusá de Tarragona, el de Calagarsa, que nos indica que allá hubo una ocupación de personas de religión judía. Las aljamas judías van a permitir, pues, también hubo aljamas musulmanas, la vida judía en plenitud. La aljama judía tiene varios sentidos. Uno es el espíritu recaudatorio, la necesidad de más dinero de las monarquías, que los judíos puedan responder como comunidad va a permitir mucha más eficiencia en la recaudación de dinero para de los judíos para la corona. Las aljamas judías empiezan a brillar en el siglo XII, XIII, después XIV y XV, y van a permitir también una vida judía en toda plenitud. Dentro de las aljamas judías, las grandes aljamas judías de las grandes localidades, va a haber escuelas, van a haber hornos, van a haber sinagogas, van a poder vivir las personas de la religión judía como judíos desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte en el cementerio al lado de la localidad, siempre al lado de la localidad. Por tanto, una gran suerte la creación de estas aljamas judías que permitieron que brillasen esas comunidades y muchas personas. La alimentación judía, como aporta en este sello que encontramos en la provincia de Tarragona, kasher, la inmensa mayoría de los judíos comían kasher, se respetaba la kashrut, y también encontramos documentos en que hay judíos que no aceptan la comida kasher, pero bueno, son castigados por la comunidad. Era muy importante y ha sido siempre muy importante para las comunidades judías la kashrut y sobre todo la alimentación judía, que vemos que fueron manteniendo a pesar de las dificultades que cada vez más en los siglos XIV y XV se puso. Uno de los apartados que me interesan más de la vida judía es la estructura de la familia judía, el papel de la mujer judía. Y yo creo que la estructura de la familia judía y de la mujer judía están muy avanzadas al tiempo. Yo creo que la familia judía dentro del hogar brilla con fuerza el papel de la mujer. La mujer es muchísimo más respetada y muchísimo más valorada que en otras religiones en Sefarad, y van a aparecer cantidad de documentos que reivindican este papel como transmisora de la judeidad, de la cultura, de las tradiciones de la mujer judía. Van a aparecer muchos documentos de judíos que se bautizan y mujeres, sus esposas, que no lo hacen. Y es un entorno que se va a ir complicando con las marcas. Esta diapositiva de la derecha de la Catedral de Barcelona marca este rollo que se fue obligando a las personas de religión judía a señalarse cuando iban por la calle en cualquier lugar. Entonces, vamos a ver otras marcas como en Tarragona, en la Catedral de Tarragona, la famosa Roda o Rota. Poco a poco, en los siglos XIV, XV, se va a insistir cada vez más en diferenciarlos físicamente con marcas a los judíos. El innovador en este lamentable aspecto fue Umar II, un califa en el siglo VIII ya. Dentro de las comunidades judías, dentro de las aljamas judías, como hemos dicho, había sinagogas, había escuelas. El papel de la escuela es casi tan importante como el de la sinagoga, y en muchos lugares
se van a referir los documentos a la escuela judía cuando realmente estamos hablando de la sinagoga, que sirve como escuela, que sirve como centro cultural. También vamos a ver documentos que hablan de sinagogas de las mujeres. Bien, quiere decir que en aquellas sinagogas había un apartado para las mujeres judías. Los tribunales judíos, el Bet Din, pues van a permitir que algunos de los problemas que surgen dentro de la comunidad los solucionen los propios judíos con sus tribunales, y también un poco instrumento para que la ortodoxia, la judeidad, se mantenga con el mínimo de desviación posible. Yo creo que estas aljamas judías van a poner los cimientos de la sociedad europea de los siglos XVI y XVII. Hay innumerables cofradías asistenciales de todo tipo para proteger a los más desfavorecidos y, por ejemplo, aquí hablo de Bikur Jolim, de los hospitales, sufragados normalmente por personas de mucho dinero, pero también había personas o cofradías que sufragaban las necesidades de entierro, las necesidades de dote para casarse, las necesidades de los escolares. Por tanto, una estructura asistencial muy poderosa, y no nos tiene que extrañar eso, la asistencia de hospitales para beneficio de judíos y de no judíos. Para las actividades económicas e impuestos siempre hemos pensado en el judío prestamista. Pues no, era un caso importante, pero no era mayoritario, ni mucho menos. La corona va a necesitar el dinero de los judíos y los va prácticamente a extorsionar en muchas ocasiones. Y, por ejemplo, en la corona de Aragón a veces ese 2 o 3% de población va a aportar a los reyes casi el 30% de sus ingresos. Hay un movimiento de las comunidades judías del campo a la ciudad, sobre todo en los siglos XII y XIII, y aquí destacan, aparte de la documentación de estas actividades económicas. Aquí en el Vidal Mayor se representan los judíos como prestamistas, pero también como recaudadores de impuestos. Y la corona va a necesitar los conocimientos de esta minoría muy preparada para gestionar sus reinos. En el aspecto más íntimo, la plegaria, tanto si es judía como cristiana, es un elemento muy importante. Entonces, recuerdo que ya en el siglo IX la Comunidad de Barcelona, y antes la de Lucena, pidió a grandes expertos en Oriente una idea de si sus plegarias eran las correctas a la hora correcta, de la forma correcta. Y entonces esta necesidad de seguir siendo buenos judíos y rezar como debería hacer un buen judío impuso que esta necesidad, en el caso que nos ocupa, del ritual de plegarias nuevas, Seder d'Amram Gaó, que la Comunidad de Barcelona pide a Amram Gaó en Irak, en la actualidad, un detalle de las plegarias, y estamos hablando del siglo IX. Después me gusta recordar que este camino de recogida de materiales no ha acabado, sigue en España y fuera de España. El Sidur de Cataluña es un trabajo magnífico que ha hecho el doctor Irán Pérez desde Israel, de manuscritos de los siglos XIV y XVI de los judíos catalanes expulsados en el norte de África. Por supuesto, hay que destacar el papel de los rabinos y como directores, líderes del aspecto religioso de la comunidad. En muchos casos las comunidades no están muy de acuerdo con los rabinos, y en el caso de Bar Sésser, por ejemplo, cuando llegó al rabinato de Zaragoza intentando cambiar costumbres anticuadas, no lo consiguió y tuvo que abandonar Zaragoza. Por tanto, había una dirección religiosa, una dirección económica en las comunidades, unas fiestas judías que detallo con todas las características que tenían. Aparecen en las documentaciones esas fiestas judías, cómo se celebran. Aparece la música y la literatura, sobre todo a partir del siglo X. Hay una efervescencia de músicos, de literatos judíos, que nos ha llegado mucho de su creación. Había personas que se ganaban la vida como poetas. Por tanto, un aspecto cultural, una efervescencia dentro de las comunidades judías más poderosas que vale la pena destacar y que va a continuar y se va a recuperar
y mantener todo lo que se va a poder de esta literatura hasta los días de hoy. Con el aumento del antijudaísmo en España en los siglos XI, XII, XIII, XIV, se imponen restricciones en el vestido, como he comentado anteriormente, y sobre todo después del siglo XIII, del Concilio de Letrán. Estas tábicas del Palacio de Villahermosa de Huesca nos indican que tienen que cubrirse la cabeza con el Pileus cornutus, se los representa como animales, muchas veces como cerdos. Por tanto, estamos hablando de un siglo XIII en el que al judío se le está intentando quitar la dignidad de persona, lo cual nos va a llevar a grandes problemas en el siglo XIV. Sobre las relaciones sexuales, hablo de las relaciones sexuales dentro y fuera de las juderías. Las relaciones sexuales tienen el sentido de que hombre y mujer perpetúen al pueblo, y todo lo que sale del matrimonio entre un hombre y una mujer pues va a ser perseguido dentro de las tres religiones, va a ser multado, va a ser perseguida las relaciones entre personas de diferentes confesiones religiosas, y personas van a salvar la vida, porque muchas fueron ejecutadas pagando cantidades de dinero muy elevadas. Este sería un mikvé, lo que queda un mikvé de Castelló de Ampurias, una estructura como en otros lugares de Sefarad. Los baños judíos, los mikvaot, tienen más que un sentido de higiene, de pureza, de purificación. Por tanto, vamos a ver que muchos judíos se van a bañar en los baños municipales, que van a tener unos días reservados, pero dentro de las comunidades va a haber mikvé, mikvaot, donde se van a poder purificar las mujeres y los varones judíos cuando consideran esta necesidad. Los cementerios judíos, pues siempre fuera de las localidades. Aquí tenemos el cementerio judío de Monzón, a los pies del castillo, fuera de la comunidad judía, alejado unos 500 metros o quizás más. Entonces vamos a poder encontrar, y hemos podido encontrar muchas lápidas por toda Sefarad que nos dan la idea de personas, del cariño que se les tuvo a esas personas. Entonces es un elemento muy importante para conseguir datar a veces comunidades, porque en las lápidas muchas veces aparece la fecha en la que falleció esta persona, si no ha quedado fragmentada. Entonces, hay que estudiar también los cementerios judíos. Y después una parte un poco más complicada. La corona quiere dinero y le interesa que haya lugares donde la gente juegue el dinero, como las cafuderías. También se juega dinero en las tabernas y también hubo prostíbulos. Entonces aporto documentación sobre estos tres elementos que generaron muchos problemas dentro de las familias, de todas las familias y las familias judías, y que los rabinos intentaron evitar que los judíos fuesen a jugarse el dinero, que fuesen a la taberna a jugarse el dinero y que utilizasen pues los servicios de prostitutas. Había prostitutas de todas las religiones. Tanto es un tema un poco más complejo, pero que existió y que está documentado y que hay que explicar. Restos arqueológicos, en este sentido, en España somos una potencia. Aparecen lápidas como esta que hubo, las escribanías bellas de Tarragona, este candil de Monzón. Han aparecido muchos restos arqueológicos y van a seguir apareciendo, que nos permiten acercarnos mucho a elementos de esta historia compartida. Yo intento comenzar en el siglo XII, XIII, XIV, XV, pero recuerdo un siglo XI muy brillante, con personajes como Ibn Gabirol, muy islamizados, que dominan el árabe, pero que se sienten ya muy conformes y muy eficientes con el uso del hebreo, el hebreo que se ha ido recuperando lentamente hasta darle la dignidad de cualquier lengua peninsular. Por tanto, reivindicar estas grandes figuras como Ibn Gabirol y tantos otros en el siglo XI, en un siglo que las fronteras van a moverse mucho y que van a moverse a veces una conquista cristiana, otra conquista del mismo lugar por los musulmanes, otra conquista cristiana del mismo lugar, en el caso de Monzón 5 veces. Bien, entro ya en materia en lo que serían estos 4 siglos, que creo que son muy importantes para Sefarad y para
y para la historia europea a partir de 1492. Esta necesidad que va a tener la corona de conseguir conversiones como la de Pedro Alfonso de Huesca, antes Mosé Sefardí, y que aparte escribió un libro, Diálogos contra los judíos, para intentar convencer a los judíos que iban errados. Estos diálogos se van a utilizar durante varios siglos como una de las herramientas más poderosas para la conversión de judíos. Estos bautismos muchas veces se producen en las grandes catedrales, en este caso de Huesca, con presencia del rey, para darle este protagonismo y esta idea de que este debe ser el camino correcto y el que es bueno, correcto para la Iglesia y para las monarquías. Hay que recordar a personalidades como Moisés ben Maimónides, Rambam, que falleció en 1204, con sus grandes obras Mishneh Torah, Guía de los Perplejos, y su influencia en el judaísmo, yo diría que hasta el día de hoy. El dominio de muchas órdenes religiosas como el Temple, en el caso de Monzón y muchas localidades, y la situación de las juderías, a veces con este crecimiento de las ciudades, con este desplazamiento de población del campo a la ciudad, que las juderías en muchos casos quedan fuera ya de lo que es la protección de las murallas. Y en muchos lugares sabemos dónde en el siglo XII, siglo XI estaban, y antes estaban las juderías. El siglo XIII es el gran siglo de oro de las comunidades judías en Sefarad. Es el siglo en el que yo hablaría de convivencia, aunque se va a quebrar en el siglo, a finales del siglo XIII. Esta es un candil, esta es la campanita que apareció también en Monzón dentro de los límites de la judería con motivos judíos. Bueno, se empieza a acusar a los judíos qué pasa con el préstamo, qué pasa con la usura. La usura, hablamos de la usura cuando se rebasa el 20%, pero había prestamistas judíos, cristianos y musulmanes. Y había usura, sí, y se perseguía, sí, pero que había muchos protagonistas de la usura. Y sin préstamo no había actividad económica. Muchas veces este préstamo va a permitir levantar iglesias, levantar catedrales, ampliar monasterios. La disputa de Barcelona de 1263 con Nachmanides es otra vuelta de tuerca. Se intenta convencer de que los judíos van errados. La gran defensa de Nachmanides de la religión judía le va a aconsejar abandonar Sefarad para preservar su integridad como persona. Bueno, he traducido documentos hebreos. Yo creo que es muy importante recordar que este hebreo medieval se ha ido recuperando poco a poco con el trabajo de la familia Intigón, de muchas familias. Maimónides utilizó el hebreo de la Mishnah. Se va a ir recuperando hasta darle una dignidad como la de cualquier lengua que se utiliza. Aporto traducciones de respuesta del rabino Ben Adret, una de las personalidades más importantes de la vida judía en Sefarad en estos siglos, que creo que nos ilustran mucho sobre la presencia, sobre la situación de la mujer, sobre la situación de los niños, sobre la situación de las escuelas, sobre todo sobre la kashrut, sobre muchos elementos muy destacados. Hablo de la recuperación del hebreo. Este documento es un testamento en hebreo de Monzón de 1200. Es una compra en hebreo de una propiedad en Monzón en 1274. La cábala, este intento de volver a acercarse al misticismo en el siglo XIII recibe un gran impulso de muchos rabinos. Y aquí hay que recordar a Samuel Abulafia, a Moshe Shem Tov de León, hay que recordar a Nachmanides en Gerona, el Sefer HaZohar. Esta es una firma que aún se conserva en Barcelona de Ben Adret, por tanto va a aparecer muchísima documentación. A veces se habla de que las comunidades judías tienen una magnífica relación entre ellas, sí y no. Reflejo en 1283 esta pugna de la Aljama judía de Barcelona con la de Monzón en Huesca, porque pretendían
con su situación de liderazgo, que los judíos de Monzón pagasen más de los impuestos que tenían que pagar. Por tanto, tensiones también entre la comunidad judía de Monzón y la cercana de Barbastro por un boicot que ordenan los judíos de Monzón al vino producido por los judíos de Barbastro y pidiendo que no se compre ese vino. Por tanto, tensiones muchas veces por aspectos económicos. El siglo XIV es el gran siglo de las masacres, de las grandes matanzas, de la quiebra, de la convivencia, de la coexistencia muy complicada, y en Monzón esto va acompañado de la caída de la fortaleza de los templarios. Judíos apoyaron a los templarios durante el sitio, judíos abandonaron Monzón, pero en todo caso la relación entre templarios y judíos durante siglos fue bastante cordial. También aporto documentos del rabino Nisim ben Yehuda Ran con unos 100 responsa. Nos ilustra sobre otras de las labores de muchos rabinos, la de juez, la de persona que va a orientar, ¿no? Entonces yo creo que valía la pena consultar parte de su documentación. Con la caída del Temple, la Orden de San Juan de Jerusalén en muchos lugares va a tomar posesión de muchas propiedades y va a continuar esta buena relación en general con las comunidades judías de los lugares. La cruzada de los pastorcillos de 1320, cuando atraviesan los Pirineos y entran por la provincia de Huesca y llegan a Monclús y protagonizan la matanza de Monclús, es uno de los grandes episodios violentos de este siglo XIV. Pero hay que recordar que el rey de Aragón va a perseguir a los pastorcillos, va a ejecutar a muchos de ellos, va a ejecutar incluso a personas de la nobleza que han participado, y esto nos va a dar una explicación, creo yo, de por qué en 1391 lo que sucede en el Reino de Aragón no va a ser tan horroroso como en el resto de Sefarad. También aporto muchas noticias sobre el rabino Hasdai Crescas, fundamental para el mantenimiento de las comunidades judías después de 1391 en la Corona de Aragón, rabino en sus últimos años de Zaragoza, aunque había nacido en Barcelona. De la peste negra tenemos noticias de muchos ataques a juderías, pero tenemos documentos del rabino Jaim Ben Abraham Alipapa, nacido también en Monzón, curiosamente, que fue rabino de Huesca, también rabino de Pamplona, y nos hace un retrato de todas estas matanzas aquí, de todos estos documentos, de lo que pasa en Lérida, que se ha atacado, lo que pasa en Tárrega, lo que pasa en otros lugares que las comunidades son atacadas porque la culpa dicen que es de los judíos. Antes he hablado de las plegarias, también hay que hablar de las Agadá para Pesach. Entonces hablo y comento breves detalles de la Agadá de Pesach de Sarajevo, que aparece aquí a la izquierda, y de la Agadá de Poblet, que custodian los monjes de Poblet, que creo que vale la pena consultar y disfrutar elementos de esta presencia, rica presencia en los siglos XIV y siglo XIII, pero sobre todo estas obras son del siglo XIV. La tragedia de 1391, que explota en Sevilla y que va a correr como un reguero de pólvora por toda Sefarad, pues obedece a lo mismo, a una tensión, esta tensión que se ha ido creando este sentimiento de que el judío es culpable de todo, y se van a producir las grandes matanzas. Hay un antes y un después de 1391, y hay que reivindicar que en el Reino de Aragón fue el único reino peninsular en que las matanzas no existen. Hubo alborotos, pero no hay grandes matanzas de Barcelona, de Sevilla, de Toledo, de otras grandes, de Valencia, de otros grandes lugares de la península. Por tanto, yo creo que en Aragón se tenía mucha memoria de lo que había pasado unos años antes con los que habían asesinado y robado propiedades de los judíos. La carta del maestro Sturrimov, que aporto y que es muy conocida, nos habla de este dolor de este médico de Fraga que intenta consolar a un amigo suyo de Monzón por estas conversiones, por estas fracturas de 1391 de muchas familias. Él mismo
después de la disputa de Tortosa, aceptará el bautismo. Por tanto, hay una evolución, una caída en picado de esta presencia judía en finales del siglo XIV y el siglo XV. En Monzón, en Huesca, tenemos listas de judíos de 1397 y de otros años. Me gusta aportar los nombres de estas personas, nos permite recordarlos, y también el influjo del Islam. Incluso a finales del siglo XIV los nombres y apellidos, y los nombres sobre todo, están muy islamizados. También he traducido muchos responsos del rabino Bar Sheshet en Rivas, que aparece muchísima documentación de este rabino, que nace en Barcelona, va a Zaragoza, va a Valencia, huye a Argel, va a ser un rabino muy distinguido y que va a orientar con sus respuestas a la vida de las comunidades judías en Sefarad antes y después de su ida al norte de África. El siglo XV es el de la solución final. El enemigo pasa a ser el colectivo de los conversos. El enemigo ya me entiende. Entonces se va a perseguir a los conversos, que a veces en segunda y tercera generación, dadas las dificultades para la integración en la sociedad cristiana, pues van a judaizar y van a intentar volver a la religión judía. En el Reino de Aragón la disputa adoctrinamiento de Tortosa. Yo utilizo adoctrinamiento que ya utilizó el doctor David Romano y otros hebraístas, porque en Tortosa en 1413-14 no hay una disputa entre judíos y cristianos. Hay un intento de adoctrinar a los rabinos de toda la corona de Aragón para que sus comunidades se conviertan, en las que se les limita los argumentos que pueden utilizar en la defensa. Por tanto, más que disputa, yo creo, como el doctor Romano, que es intentar adoctrinar a los rabinos para convertir a la mayoría de los judíos que en este momento ya viven en el Reino de Aragón. Las comunidades que vivían en Cataluña, en Valencia y Mallorca han quedado muy, muy reducidas después de 1391. Hubo grandes movimientos. Me gusta destacar el camino que emprendió Eli Ben Josep Adillo, un traductor y filósofo, que vino de Castilla, vino a Monzón, tradujo muchos libros y aportó su visión filosófica de muchos aspectos, y que tengo la satisfacción de conocer a sus descendientes en Jerusalén a día de hoy. Más listas de judíos de Monzón, por tanto, mucha información sobre los judíos de Monzón en 1451, un testamento de la señora Oro de Monzón, escrito completamente en hebreo, con unos párrafos en el que ella corrige al notario de la aljama, en la aljamía judeo-catalana. La aljamía judeo-catalana sería aquel texto con caracteres hebreos, pero que refleja el catalán que hablaba esa mujer, se refería en ese momento. Entonces es interesante porque van a ir saliendo más y más y más documentos que nos dan una idea de qué es la vida ya previa a la expulsión. Esta Inquisición que comienza en 1242 contra los herejes y que en 1478 va a tener este impulso para perseguir a los criptojudíos, que va a ser un elemento que va a insistir en la solución final, en la expulsión. El edicto de expulsión aporta el texto del edicto de expulsión. Yo creo que hay que leer el edicto de expulsión para entender qué es lo que se pretendía, y se consiguió una tragedia, una triple tragedia, creo yo, para Sefarad, para los expulsados, para los que se quedaron pensando que quizás podrían volver al judaísmo, y ya no fue así. Por tanto, aportó documentos de Monzón y de otras localidades de este criptojudaísmo en el siglo XV y XVI, en el que se persigue a muchísimas personas en muchos lugares de Sefarad. Aporto datos de la historiografía hispano-hebrea, que no era muy valorada por los rabinos porque consideraban que el estudio importante era el de la Torá. Y aquí una característica de la judería de Monzón, que desde el castillo se puede ver todo el barrio y se puede entender el barrio. Yo creo que es muy interesante la consulta de la visión desde el cielo de las comunidades para entender esta necesidad de defensa, de seguridad de estas comunidades, sobre todo en los siglos XIV y XV.
He aportado un glosario muy rico para todas las personas que puedan leer la tesis una vez publicada y tengan ayuda en estos términos hebreos que no se utilizan, no utilizan muchas personas. Aporto esta nomástica judía en Monzón, que no difiere de otros lugares de Sefarad, en que se ve este impacto de este Islam en los nombres. Aporto una bibliografía que creo que es muy extensa, bibliografía para consultar miles de documentos desde casa, y hago una mención de las revistas que creo que son imprescindibles para conocer la presencia en cualquier lugar de Sefarad de cualquier de estos aspectos. Y para acabar las conclusiones, yo creo que he podido aportar algo a las características de la vida judía, de la vida cotidiana. Pongo en valor la singularidad de la comunidad judía de Monzón en Huesca, una de las más pobladas en el Reino de Aragón, quizás la tercera o la cuarta, con casi 700 personas de religión judía en el siglo XV antes de la expulsión. Pongo en valor estos responsos rabínicos que creo que hay que continuar traduciendo. Pongo en valor esta relación de coexistencia, más de convivencia, de violencias, de persecuciones. Y después, para acabar, hablo de los siglos XI, XII y XIII, también de cómo se va forjando el antijudaísmo, diríamos, a fuego lento, desde el siglo XIII, que podríamos hablar siglo de oro, quizás convivencia, siglo XIV, siglo violento, los niveles de antijudaísmo espectaculares, siglo XV, que se busca la solución final en el que se persigue sobre todo a los conversos. Creo que es imprescindible que sigamos traduciendo y contextualizando más responsa. Me gustaría traducir un comentario del rabino Galim Papa de Monzón, un comentario del siglo XIV, y espero fundamentalmente que esta tesis, y con esto acabo, se convierta en una herramienta útil para cualquier persona de cualquier lugar del mundo. Muchas gracias por invitarme y espero que hasta pronto, Israel y María, que nos podamos ver pronto. Gracias a los dos. Muchas gracias, Andrés, por esta fantástica conferencia. Yo creo que hemos podido conocer mucho más de esa vida judía en la Corona de Aragón y por eso te lo agradecemos enormemente que hayas querido ofrecernos este conocimiento. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Andrés. Gracias a vosotros. Ha sido un gustazo hablar con vosotros. Y gracias también a todos los que nos están siguiendo. Dime. No, decía que gracias también a todas las personas que nos están siguiendo a través del canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Os esperamos a todos en próximas actividades. Muy bien, perfecto. La verdad es que muy encantado de colaborar con vosotros. Muchísimas gracias.